En un lugar muy, muy lejano, 3 cerditos que eran hermanos vivían felices en el campo, jugando bajo el sol y soñando con tener su propio hogar. Un día, su mamá les dijo con dulzura: «Queridos míos, ya son grandes. Es hora de que construyan sus propias casitas y aprendan a vivir por ustedes mismos». Los 3 cerditos se despidieron de su madre y comenzaron la aventura. El primer cerdito, alegre y juguetón, quería terminar rápido para ir a cantar y bailar. «Yo construiré mi casa de paja. Será fácil y rápido», dijo riendo. Y así lo hizo. En poco tiempo tenía una casita amarilla y ligera hecha de paja. El segundo cerdito, un poco más serio, pensó: «Yo quiero una casa más fuerte que la de mi hermano, pero tampoco quiero tardar mucho. Construiré mi casa de madera». Martilló, clavó y en poco tiempo levantó una casita marrón, hecha de troncos y tablas. Mientras tanto, el tercer cerdito, el más responsable y trabajador, pensó con calma: «Yo quiero una casa que dure, que sea fuerte contra el viento y la lluvia». Y con paciencia comenzó a construir su hogar de ladrillos. Día tras día trabajó sin descanso, hasta que, finalmente, su casita quedó lista, roja, resistente y muy bonita. Pasó el tiempo y una tarde oscura apareció un lobo feroz. Tenía hambre y vio las casitas de los cerditos. Primero llegó a la casa de paja. «Cerdito, cerdito, déjame entrar», rugió el lobo. «No, no, no, de ninguna manera», respondió el cerdito desde adentro. El lobo rió y dijo: «Entonces soplaré y soplaré, y tu casa derribaré». Sopló con todas sus fuerzas y la casa de paja voló por los aires. El cerdito corrió lo más rápido que pudo hasta la casa de madera de su hermano. El lobo, astuto y hambriento, llegó a la segunda casa. «Cerditos, cerditos, déjenme entrar». «No, no, no», gritaron los dos desde dentro. El lobo respiró profundo y dijo: «Entonces soplaré y soplaré, y su casa derribaré». Sopló, 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 y al final la casa de madera se vino abajo con un gran estruendo. Los 2 cerditos escaparon corriendo hasta la casa de ladrillos de su hermano mayor. El lobo llegó furioso frente a la tercera casa. «Cerditos, cerditos, déjenme entrar». «No, no, no», gritaron los 3 al mismo tiempo. El lobo se rió con maldad. «Entonces soplaré y soplaré, y su casa derribaré». Sopló con todas sus fuerzas. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Pero la casa de ladrillos no se movió ni un poquito. Era demasiado fuerte. El lobo, cansado y enojado, decidió entrar por la chimenea. Pero el tercer cerdito, que era muy inteligente, ya había preparado una gran olla de agua hirviendo en la chimenea. Cuando el lobo bajó, splash, cayó directo al agua caliente. Pegó un gran salto y salió corriendo al bosque, gritando de dolor. Nunca más volvió a molestar a los cerditos. Los 3 cerditos celebraron felices. Aprendieron que la paciencia, el esfuerzo y el trabajo duro siempre traen buenos frutos. Y desde ese día vivieron tranquilos, seguros y felices en la casita de ladrillos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Buenas noches, pequeños soñadores. Twinkle, twinkle, little star.